Bienvenidos, este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Hoy el invitado es Daniel Briceño, el congresista más votado en las elecciones del 8 de marzo, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, quien ahora, dicen en la campaña de Paloma Valencia, asumió el cargo de, abro comillas, director de volanteo. Vamos a hablar con él de ese cargo, de lo que pasó en las elecciones al Congreso y de mucho más. Pero antes de esa conversación, pues les traigo nuevamente las tres notas políticas de la semana. La primera, la apuesta de Iván Cepeda para ganar en primera vuelta. La segunda, el acercamiento justamente de Paloma Valencia a los partidos tradicionales. Y la tercera, la gran pregunta sobre cómo votarían por lo menos 10 millones de indecisos que tenemos en Colombia para la presidencia. Si hay posibilidad, en ese caso, de que se abra un nuevo paso, una nueva candidatura presidencial en el país. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. La campaña de Iván Cepeda busca despejar el fantasma de la Asamblea Constituyente para acercarse a esos sectores moderados, indecisos o de centro, al igual que lo está intentando hacer, por ejemplo, Paloma Valencia, teniendo a Oviedo como su vice. Ese puede ser entonces uno de los efectos de la alianza que selló esta semana el pacto histórico con el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y su partido En Marcha. Y es que durante este evento de adhesión, el de Cristo a Cepeda, el exministro aseguró que la constituyente que ha promovido el gobierno Petro es inconveniente e inoportuna, porque además distraería al país de temas importantes que se deben solucionar, que plantea él, como la seguridad y la salud. Y ese mensaje lo reforzó también la senadora María José Pizarro, que es la jefa de debate de Cepeda, quien dijo que la constituyente solo se haría si no avanzan las reformas sociales en el próximo Congreso y sería solamente para temas limitados. Ella dijo también que esa constituyente solo sería posible o solo sería fruto de un acuerdo nacional, que es algo que también ha mencionado Iván Cepeda, incluso lo dijo aquí en la entrevista del año pasado cuando hablamos más o menos en septiembre. Recuerden esto que dijo. Y en esas propuestas lo está pensando la idea de la constituyente, como lo ha sugerido el presidente Petro, y algunos de sus compañeros lo respaldan. Yo voy a hacer una propuesta sobre el tema de la participación política en general. Y creo que no es descartable una constituyente, pero aquí inmediatamente señalo esto. Para que pueda haber una constituyente tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas, sociales y económicas. No al contrario, porque si no la cosa no funciona. Cepeda también aparece instalado en la segunda vuelta esperando rival porque logró concentrar el voto de la izquierda e incluso un poco más. Dependiendo de la encuesta que se mire, algunos lo muestran con más del 30% y otros lo ponen con cerca del 40%. Es decir, le faltarían alrededor de un 10 a un 15% para ganar en primera vuelta, que es la apuesta ahora, ganar en la primera vuelta para evitarse una segunda vuelta en la que la derecha iría unida. Esa disputa y esa división que hay en la derecha entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se está disputando ese 30-35% del electorado que representa la derecha. Entre esas dos, una extrema y una menos extrema, pero las dos extremas, se repartirán ese porcentaje y quien pase a la segunda vuelta pues lo hará por muy poquito. Y eso ya estaban mostrando las encuestas estos días, que están cada uno entre un 20, un 18%, un 16, un 21%, pero están ahí muy, muy pegaditos. En teoría, Abelardo la tendría más fácil porque lleva meses conquistando a la derecha radical e incluso a la tradicional, esa que es ciega antipetrista, que es guerrerista, que dice que el pobre es pobre porque quiere y que además es machista y homofóbica. Y aunque ahora Paloma compite por esos votos, pues va a enfrentar el síndrome de la cobija corta, una metáfora que aquí les explico rápidamente. Piensen, por ejemplo, que hay una cobija muy corta que si tapa los pies, destapa los hombros, y que si tapa los hombros, pues destapa los pies. Ese es el lío que tiene hoy Paloma Valencia, porque si ella busca los votos del centro con el disfraz ideológico de Oviedo y su discurso que es visto como progre, pues va a perder votos de la derecha que se irá para donde Abelardo. Pero si no le llega a ese electorado moderado, un electorado de centro con el que puede moderar su uribismo, pues ese electorado
de indecisos y demás, van a buscar a otros candidatos como a Fajardo, como a Claudia López e incluso en últimas a Cepeda. Entonces, miren ustedes, con un posible desinfle de Abelardo por la dura competencia y con la confusión ideológica que puede haber en la candidatura de Paloma y Oviedo, puede ser el momento para que Cepeda prenda motores con todo en su campaña, que ha sido más o menos pasiva. Su reto, como les decía ahora entonces, es buscar ese 10 o 15% en 70 días, 10 o 15% de la votación para ganar en primera vuelta. Y lo puede hacer sumando tres cosas, de tres maneras. Una, seguir cabalgando en decisiones populares o populistas del gobierno del presidente Petro, incluso lo que le acaba de pasar a Petro, de que lo acusan de narcotráfico en Estados Unidos y demás, cosas sin mucho fundamento. Incluso pueden jugar a su favor porque aviva el petrismo y al mismo tiempo el nacionalismo. Lo segundo que puede hacer para ganar es intensificar su presencia en calles y plazas con los congresistas electos del pacto, que pueden generar una gran movilización en todas las regiones. A ellos no se les ha visto tanto en las regiones de esa manera. Y lo tercero, pues ganándose el apoyo de otros precandidatos presidenciales que son realmente inviables, como Clara López, como Luis Gilberto Murillo, como Mauricio Liscano, que cada uno vaya renunciando a sus aspiraciones para apoyarlo a él y así poco a poco poderse acercar a ese 50%. Hablamos ahora de los partidos políticos tradicionales en Colombia que siempre se suben al bus de la victoria en las elecciones presidenciales. El Conservador, el Liberal, Cambio Radical y la U, que pidieron, recuerden ustedes, no votar en las consultas del 8 de marzo porque veían mucho más fuerte a Abelardo de la Espriella, pues ahora empiezan el trasteo a la campaña, a la candidatura de Paloma Valencia. En 2018, el apoyo de esos partidos ayudó a impulsar a Iván Duque para llegar a la presidencia, pero en el 2022 ese apoyo quemó finalmente a Federico Gutiérrez, que no logró pasar a la segunda vuelta. Así que tenemos dos antecedentes, uno positivo y uno negativo para ese apoyo de los partidos tradicionales. Entonces miremos cómo están las cosas. Paloma está empezando a recolectar apoyos de los partidos tradicionales, pero además, increíblemente, está volviendo a unir al uribesantismo. Entre ese comité político filtrado durante estos días, que ya fue desmentido por el uribismo, pero que generó todo un ruido alrededor de lo que pueda estar pasando en la campaña de Paloma Valencia. En ese comité político, que estaba principalmente conformado por hombres, pues está el exministro del Interior Aurelio Iragorri, que tuvo además varios cargos en el gobierno de Juan Manuel Santos y ha sido uno de los líderes del partido de la U. Entonces anoten ahí la posibilidad de que una parte del partido de la U esté con Paloma. En Cambio Radical, donde los quemados Carlos Fernando Motoa y Lina Garrido habían cantado su apoyo por Abelardo de la Espriella, ahora otra quemada, que es la impresentable representante Carolina Arbeláez, habla de darle su respaldo a Paloma Valencia para la primera vuelta presidencial. Ahí siguen en veremos en Cambio Radical sobre a quién van a apoyar, pero una parte ya se ve montándose, como les digo, a ese bus de la victoria de Paloma. Tercero, en el Partido Conservador, donde finalmente anunciaron que no van a tener candidato presidencial porque no tenían realmente nadie viable, la representante Juana Carolina Londoño, que fue una de esas precandidatas presidenciales desconocidas, se reunió con la candidata uribista, por lo que es cada vez más probable que este llamado Partido Azul cante su voto por Paloma Valencia. Y en el cuarto lugar, en el Partido Liberal, aunque la otra quemada, María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, había dicho que votaría por Paloma desde que se planteó la consulta, pues allá está por verse el apoyo oficial que le den a Paloma Valencia. Ellos ya lo hicieron, por ejemplo, con Gaviria a Duque en el 2018, veremos si lo vuelven a hacer ahora, un apoyo que seguramente va a ocurrir, se los digo, a cambio de algún ministerio para Simón Gaviria, el otro hijo del expresidente César Gaviria. Todos estos movimientos podrían convertir a Paloma Valencia en una Duque 2.0, no solamente porque sería una presidenta que reciba órdenes de Uribe, que es lo que seguramente va a pasar, sino porque coleccionará apoyos de estos cuatro partidos tradicionales que se quedaron, ojo con la cifra, que no es poquita, con 6.9 millones de votos en las elecciones al Congreso. Para cualquiera, esos votos serían muy jugosos para lograr pasar a la segunda vuelta, esos votos de Congreso. Sin embargo, la apuesta es arriesgada, porque como les he dicho antes, esas elecciones de Congreso y de presidencia son totalmente diferentes. Y además, los partidos políticos están muy desprestigiados.
Y además de todo eso, de esas dos consideraciones, pues Paloma Valencia tiene que tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, que estos partidos no son organizaciones ahora jerárquicas, sino una suma de muchas maquinarias regionales, y hay muchas de esas maquinarias pues que ya son petristas y que se irán con Cepeda seguramente. Y lo segundo, que esos partidos cada vez tienen menor influencia en sus votantes para las presidenciales. Quizás esas microempresas electorales juegan un papel importante en las elecciones al Congreso, porque está el amigo, porque está el que le va a dar el cargo a X o Y persona, familiar, etcétera. Pero en las presidenciales eso se ve más lejano y la gente vota es más por la opinión que por las maquinarias. Entonces, aunque Paloma busque repetir lo que pasó con Duque, que ganó en el 2018 con esta fórmula, es probable, es una opción, que le pase lo de Federico Gutiérrez, que tenía a todo el establecimiento incluido los partidos tradicionales, pero los votantes, que somos los que finalmente decidimos, pues optaron en ese caso por un outsider de la política como Rodolfo Hernández, cuyo equivalente este año es sin duda alguna Abelardo de la Espriella. Y hablemos ahora de los 10 millones de votantes indecisos en Colombia. Esa es la cifra que tenemos en el país de las personas que no tendrían candidato presidencial para la primera vuelta del 31 de mayo. La gran pregunta es si esos votos se repartirán entre los punteros que hoy tenemos, que son Cepeda, Abelardo o Paloma, o si surge una nueva candidatura fuerte, por ejemplo, entre Claudia López o Sergio Fajardo, una candidatura que se pueda quedar con ese espacio. Esta cifra que les doy de 10 millones de votantes, por lo menos 10 millones de votantes sin candidato, no me la estoy inventando, ni es una proyección, ni sale en las encuestas. Es un dato claro, certero, comprobable, que nos deja las elecciones del 8 de marzo. Y es que miren, si sumamos los votos al Congreso de los partidos de Cepeda, Abelardo y Paloma, ellos llegan aproximadamente a 9 millones de votos. Pero ese día, el 8 de marzo, salieron a votar 19 millones de personas, es decir, 10 millones que no votaron por estos tres candidatos punteros o por sus partidos. Y ese número puede ser mayor si se tiene en cuenta que en las dos últimas presidenciales pues salieron a votar 2 millones de colombianos más que en las elecciones al Congreso inmediatamente anteriores. Entonces, miremos. Por el lado de Cepeda, su reto es ir por una buena cantidad de esos votos para ganar en la primera vuelta. Se tendría que quedar casi con que 8 millones de esos 10 o 12 millones de votos, casi con el 80% de esos votos para ganar en primera vuelta, pero es una opción, como les decía al inicio. El reto de Paloma y Abelardo es convencer a una mayor cantidad para disputar el paso a la segunda vuelta, para tener ese paso a la segunda vuelta. Mientras que Fajardo y Claudia, por supuesto, la tienen más dura, pero tienen esa posibilidad, es de empezar a seducir a la mayor cantidad de estos votantes para convertirse en opción. Y es que esa división en la derecha y la guerra caníbal que está comenzando entre uribistas y abelardistas, pues le puede abrir paso a ese otro candidato. Y es que aquí también podemos seguir jugando con la matemática probabilística, si quieren llamarlo así, de cómo podría ser la primera vuelta. Miren, Cepeda podría quedar con un 35%, Paloma con un 20% y Abelardo con un 18%. Un cuarto candidato que se quede con el 21%, ojo a esto, solo con el 21%, es decir, 1% más que Paloma, del 27% restante que vote, podría dar la sorpresa y pasar a la segunda vuelta. Es decir, aunque es mínima, aún existe la posibilidad de que quien enfrente al candidato del petrismo no sea de la derecha extrema. Es una posibilidad matemática, política difícil. Los llamados a cautivar ese 21%, por ponerle esa cifra, son Claudia López y Sergio Fajardo, aunque la tienen bien difícil para conseguir esos 4.2 millones de votos que eso implicaría, por ejemplo, no solamente porque marcan muy poco en las encuestas, sino porque entre ellos, por un lado, se roban espacio, están divididos en ese centro, en esos indecisos, y porque hoy parecen muy desaparecidos de la discusión política. Sin embargo, también hay que entender que empiezan a sacudirse y a ver cómo les funciona esto. Ambos, por ejemplo, parece que ya entendieron que bajo el discurso del antipetrismo radical no van a conseguir votos, y ese digamos que es un primer paso para acercarse a la votación de la gente. Por eso es que Claudia, por ejemplo, ya habla de lo bueno del gobierno y sus reformas, mientras que Fajardo enfoca su campaña utilizando la palabra cambio, diciendo que es un cambio serio y un cambio seguro el de él, por ejemplo. Pero necesitan, por supuesto, hacer mucho más. Si alguno logra hacer lo mismo que Oviedo,
una figura novedosa, que eso sí es lo primero que ellos no van a poder emular porque los dos no son novedosos, pero si logran hacer algo de lo mismo de Oviedo con su lenguaje, sus propuestas, su forma de ser, y logran que la tendencia en el país les sea favorable muy pronto, pues podrían pelear ese paso a la segunda vuelta. Como dijeron durante la independencia, como lo decía José Acevedo y Gómez, ellos tienen que aprovechar este momento de efervescencia y calor, un momento que es ahora o nunca de la división de la derecha para ellos abrirse paso por la mitad. Ya veremos si lo logra hacer alguno de ellos o si finalmente la pelea es entre la izquierda y la derecha extrema. Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @RicardoGonDuque en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.